Hola, en este vídeo os voy a hablar de estrategias para mejorar el afecto y la autoeficacia. Cuando digo esto de mejorar el afecto, mis alumnos se quedan así un poco como que no comprenden. Afectos y emociones se suelen utilizar como sinónimos, pero yo encuentro que afecto se refiere más a los afectos o emociones que tú permites que modulen tu comportamiento, digamos que son los que hacen que luego los estímulos ambientales te afecten de determinada manera. Por ahí entiendo yo que va la diferencia entre un concepto y otro. Voy a cambiar el orden de exposición y voy a empezar hablando de un aspecto que lo dejaba para el final, pero me he dado cuenta de que puede ser interesante hablarlo al principio. A finales del curso pasado encontré un caso de un alumno que estaba especialmente nervioso y triste y encontró dificultades al final del curso. Entonces, una cosa que se puede hacer ya desde el inicio para disfrutar al máximo de este curso y evitar estos nervios es un ejercicio que se llama cojín personal. ¿En qué consiste? Pues consiste en que tú imagines. No hace falta que os pongáis a comprar ni a coser nada. Tú imagina que estás sentado en un cojín que es lo mullido que a ti te gustaría, del color preferido, de la forma que mejor te parezca, de la tela favorita, seda, algodón, raso, cuero, lana, hay un montón de tejidos, te lo imaginas. Y le pones lo que quieras, le bordas tu nombre, lo que quieras, pero tiene que ser tu cojín. Y tienes que sentar ahí el culete y sentirte que es tu asiento que nadie te puede quitar, donde tú puedes sentirte cómodo o cómoda, segura y sentir placer mientras estudias, que parece que es una cosa que es negativa. Nos han, a lo mejor, no sé cómo decirlo, escuchamos esta palabra y la asociamos con determinados aspectos, ¿no? de la sexualidad. Tienes que sentir placer mientras estudias, tiene que ser un disfrute, un gozo. Si no, no estás haciendo algo bien. Vale, una vez que estamos ya sentados en ese sitio que nos hemos creado cada una de nosotras y nosotros para trabajar cómodamente y disfrutar de nuestro trabajo, voy a hacer otro cambio y os voy a hablar de respiración y control de la activación, que es lo que se conoce como relajación. Es muy importante que haya un ambiente relajado tanto en el aula como en el lugar de trabajo en casa, porque si tenemos ruidos, o el ruido puede ser ruido ambiental o ruido mental, esto dificulta la tarea de aprendizaje. Entonces yo les hablo a mis alumnos de dos tipos de respiración. En el primero se dice atención focalizada en la respiración. El alumno tiene que entender que es un proceso natural el respirar de forma abdominal, quiere decir, llenamos los pulmones hasta la parte baja.
que es una respiración más lenta y profunda. ¿Qué ocurre cuando respiramos de esta manera? Pues en el momento en el que tú empujas el aire hasta el fondo de los pulmones, se hincha, digamos, el abdomen y el culete se sienta, que es lo que buscamos, apaciguar el ánimo para poder estudiar bien. ¿Qué pasa si no lo hacemos así? Si tú estás respirando y llenas los pulmones solo hasta su sección superior, el cerebro interpreta que vas a salir corriendo en cualquier momento, porque cuando corremos lo que hacemos es eso, llenar los pulmones a la mínima cantidad posible para que el desplazamiento del cuerpo sea el más veloz posible, ¿no? Entonces le tienes que enviar a tu cerebro el mensaje contrario, el de relájate y siéntate aquí, porque no nos vamos a mover, lo que vamos a hacer es abrir la mente para adquirir conocimiento. Vale. Yo recomiendo practicar este tipo de respiración 1 o 2 veces al día durante 5 minutos. Hay veces que no sabes qué hacer entre clase y clase y te pones a asomarte a la puerta, a ver si viene el profesor, a correr por los pasillos y al final lo que haces es ponerte nervioso, ¿no? Nerviosa. Pues una de las cosas que podemos hacer es este tipo de ejercicio de relajación y respiración. Vale, y el otro tipo de respiración se llama respiración profunda. Hacemos una inspiración profunda, retenemos el aire entre 5 y 10 segundos y hacemos una exhalación lenta. Este ejercicio sirve para reducir la ansiedad en menos de 1 minuto. Hay veces que escuchamos jaleo y nos ponemos nerviosos o alguien nos dice una cosa que no nos sienta muy bien y perdemos la concentración. Pues en menos de 1 minuto puedes recuperar tu equilibrio emocional haciendo este ejercicio. Vale. Ahora sí, voy a empezar un poco ya con la técnica, ¿no? Para mejorar la autoeficacia. Digamos que esto que he explicado hasta ahora es para mejorar el afecto y ahora para aumentar la autoeficacia vamos a hablar en primer lugar del control del diálogo interno y autoinstrucciones. Diálogo interno, pues hablar con uno mismo. Que hay mucha gente que piensa que es un signo de que algo no va bien en la cabeza y es todo lo contrario. Es imprescindible que hables contigo mismo para regular tu comportamiento. Entonces, esto se enseña en 2 fases. En una primera fase se llama aprendizaje de autoverbalizaciones ante una tarea concreta, es decir, te sientas a trabajar la asignatura que sea, lengua, matemáticas. En el libro del que yo saqué este mapa conceptual pone el ejemplo de un dibujo. Y sigues una serie de pasos, son 7 pasos. En cada una de las fases te hablas a ti misma de cierta manera, te dices ciertos mensajes, fundamental que te hables con cariño, porque hay que quererse. De cómo te hables a ti mismo va a depender cómo te relaciones con los demás y la calidad de tus relaciones interpersonales. Es muy importante aprender a hablarse con afecto. Y una vez que tú hayas aprendido este programa de 7 pasos, digamos, de cómo aprendo yo a hacer una tarea hablando conmigo mismo, ya lo puedes aplicar a cualquier otra tarea, que es la segunda fase, generación y práctica de autoinstrucciones más abstractas. Entonces, vamos a ver en qué consisten estos 7 pasos. El primero se llama definición del problema. Tienes que decirte a ti misma cosas como: he de conocer lo más exactamente posible lo que tengo que hacer. En tus propias palabras. Dependiendo de la tarea,
el paso 1 consiste en eso, en considerar todos los elementos que se presentan y darte cuenta de en qué consiste la tarea que se te pide. Muchos alumnos ya fallan aquí. No leen bien el enunciado del problema y entonces se dejan datos por el camino ya en la primera fase. Si ves que te cuesta dar este primer paso de definir el problema en tus propias palabras, hazlo pensando en voz alta. Vale. Segundo paso, aproximación al problema. En tus propias palabras, ¿en qué consiste? Pues te tienes que decir cosas como, por ejemplo, he de considerar todas las posibilidades, los diferentes pasos que he de dar y los elementos que necesito. ¿Vale? Es una manera de empezar a resolver el problema, categorizarlo, digamos. Es un problema de este tipo, considerando todas las posibilidades, los diferentes pasos que he de dar, qué elementos necesito, y ya te aproximas a su resolución. Tercer paso, focalizar la atención. El mensaje que te tienes que decir es más o menos: he de centrarme únicamente en lo que estoy haciendo en cada momento. Hay muchas veces que por las prisas, los nervios, la falta de interés, de motivación, nos atascamos, nos atoramos y te saltas pasos. No, tienes que pensar en respirar, y que la respiración, que es fundamental para la vida, si no haces bien este proceso, no funciona bien nada, mucho menos un sistema cognitivo que está intentando resolver un problema. Entonces piensa en respirar y dar un paso. Y ahora presto atención a esto, y a esto, y a esto, y otra vez respiro, y ahora a esto, y a esto otro, y poquito a poco. Vale. Cuarto paso, autorrefuerzo. Cuando has dado una serie de pasos bien dados, estás seguro o segura de que lo has hecho correctamente, te autorrefuerzas. Te tienes que decir cosas como, por ejemplo, he de reconocer lo que voy haciendo bien y felicitarme por ello. Yo sé que a cierta edad esto no se produce así, este tipo de diálogo interno. Os decís cosas como: qué guay, mola, me gusta, ¿no? Te sientes bien porque has hecho la primera parte del ejercicio o de resolución del problema bien, pues con vuestras propias palabras. Lo importante es que vayáis disfrutando. Quinto paso, verbalizaciones para afrontar los errores. Aquí hay muchos alumnos que se vienen abajo en cuanto se dan cuenta de que han cometido un error. Pues se sienten como torpes, se sienten como que se han despistado y que eso puede ser desagradable, ¿no? No le prestes atención a esos pensamientos negativos. Céntrate siempre en lo positivo. Entonces, ¿qué tipo de verbalizaciones te puedes decir a ti mismo? Si cometo un error, puedo rectificarlo. Y tanto si puedo solucionarlo como si no puedo, tendré más cuidado para no volver a cometerlo. Por ejemplo, aquí yo a mis alumnos les hablaba sobre todo en un examen de preguntas de respuestas de desarrollo, pues si el profe no deja usar tipes o lo que sea, ya se hace una montaña de un grano de arena. Y no pasa nada, lo solucionas como puedas, de la mejor manera posible, perdiendo la menor cantidad de tiempo posible para no perder la concentración y poder seguir avanzando. Si queréis lo repito, porque yo creo que esto a mis alumnos les aconsejaba encarecidamente que tomasen nota, porque muchos de ellos luego no saben cómo hablarse a sí mismos para afrontar los errores. Decía, si cometo un error,
puedo rectificarlo. Y tanto si puedo solucionarlo como si no puedo, tendré más cuidado para no volver a cometerlo. Vale, sexto paso, autoevaluación. El mensaje más o menos es, tengo que fijarme en cómo voy realizando aquello que estoy haciendo. Y es durante todo el proceso. Este tipo de mensaje, pues no voy a decir casi en cada paso, pero casi que sí, ¿eh? Tienes que asegurarte de que antes de pasar a la etapa siguiente de resolución del problema, has considerado todos los elementos, has hecho bien los cálculos y no hay errores. En matemáticas, por ejemplo, no hacer esto es fatal. Yo me daba cuenta, nunca he ido mal en matemáticas, pero se me iban muchas décimas por tonterías, por no comprobar un cálculo. Entonces, si lo haces así, comprobando que lo has hecho correctamente antes de avanzar a la fase siguiente, empiezan a subir las notas un montón. Vale, repito por si acaso no os acordáis. Aunque bueno, ahora aquí con los vídeos, como lo podéis dar marcha atrás, no creo que me repita mucho. Tengo que fijarme en cómo voy realizando aquello que estoy haciendo durante todo el proceso, autoevaluación. Vale, si no haces cada paso, pues en cada fase, digamos, es importante. Y al finalizar el ejercicio o al finalizar el examen, vuelves al autorrefuerzo. Y dices cosas como, tengo que felicitarme porque he conseguido mantener la calma, no he sudado como en otras ocasiones, he estado concentrado, lo que sea, dependiendo de tus características como alumno o alumna, te autorrefuerzas por esa dificultad que tenías, has sido capaz de manejarla, lo has hecho bien, pues te felicitas con la frase que más te guste, que te haga sentir bien, que exprese lo bien que te sientes. Vale, y entonces, para terminar sobre este tema, les hablo a mis alumnos de qué es la reestructuración cognitiva o terapia cognitiva, porque hay alumnos con dificultades más serias que tienen pensamientos perjudiciales e incluso nocivos para su salud. Pueden acabar incluso deprimidos. Entonces, ¿en qué consiste básicamente esta terapia cognitiva o reestructuración cognitiva? Pues en identificar y modificar los procesos cognitivos desadaptados. Decimos procesos cognitivos desadaptados que incluyen pensamientos irracionales o desadaptados. Entonces, tienes que estar atenta a si observas en tu mente algún tipo de pensamiento que vaya en la dirección contraria a la que tú quieres avanzar. Si te dices a ti misma cosas como es que yo soy torpe, es que yo soy despistada, estás atribuyendo un rasgo que es de estado, quiere decir, estás comportándote así de manera poco centrada y te lo estás atribuyendo como si fuera un rasgo estable de personalidad. Entonces esto es muy importante que os fijéis, prestéis atención a qué tipo de pensamientos tenéis y los descartéis, los sustituyáis por pensamientos positivos. ¿Vale? Si lo veis necesario, empezad a escribirlos y lo practicáis las veces que necesitéis hasta que lo interioricéis. Y poco a poco, modificando esos pensamientos uno a uno, pues al final se consigue que el proceso, por ejemplo el proceso atencional, que lo estoy poniendo de ejemplo desde
desde los primeros vídeos, pues ya tiene lugar un proceso atencional ajustado y equilibrado, focalizado en los elementos pertinentes en cada una de las fases. Y poquito a poco, con paciencia, el pensamiento va adoptando una forma positiva, receptiva, que va facilitando todos los procesos. Y sobre este tema, nada más, no voy a añadir más. Y lo de siempre, que espero que os haya gustado, que le deis a me gusta y que lo compartáis y os suscribáis al canal. Hasta luego.